Capítulo 15. Así que aquí es donde te escondes, Sena. La voz de Arthur Blakely la sobresaltó. Sena no esperaba que Arthur regresara tan pronto a Hareton Manor, pues hacía solo unos días que había vuelto a Midlands. Seguramente solo podría haber estado en su propia casa durante un día y medio antes de regresar al hogar de Sena. No me estoy escondiendo, señor, dijo Sena con un poco de picardía, su voz desafiante tratando de ocultar una repentina punzada de miedo. Sena estaba en el extremo más alejado de sus terrenos, a cierta distancia de los hermosos rosales que le había mostrado a Graham el día en que él le había hecho su curiosa propuesta. Había estado buscando un poco de paz y tranquilidad, y había ido a su lugar favorito. No solo su lugar favorito en el jardín, su lugar favorito en el mundo. Era una pequeña zona de losas con un viejo banco de madera encima, escondida en el límite de sus terrenos. Era un lugar aislado y privado, protegido del mundo por espesos setos de boj y altas espalderas cubiertas de clemátides y pasiflora. El jardinero siempre colocaba unas cuantas macetas con flores en aquel pequeño espacio, reconociendo en silencio que era muy utilizado por Sena. Pero nadie desde fuera puede verte, así que te repito que estás escondida. Le sonrió, pero no con la amabilidad que había utilizado habitualmente. Era una sonrisa totalmente distinta, casi la mueca cruel de un gato que sabe que tiene acorralado a un ratón. A Sena le pareció que su primo se había vuelto cada vez menos atractivo con el paso del tiempo. Desde que se había sentado inapropiadamente cerca de ella durante la tarde de bridge en Croston Hall, Sena había sentido repulsión por él. Una y otra vez había repasado sus palabras e intentado excusarle. Aunque él no había dicho nada que ella pudiera utilizar para hacer una acusación, era la forma en que hablaba lo que había sido tan inquietante. Sin decirlo, había dejado muy claro que estaba interesado en ella, y además, que quería avanzar en ese interés. La sola idea de ello la ponía enferma. Y había habido momentos en los que había deseado que su periodo de gracia llegara a su fin, que se alejaran de Hareton Manor y de aquella espantosa relación, y se adentraran en una nueva vida. Por supuesto, tales sentimientos solo eran fugaces. Y cuando lo pensaba racionalmente, la idea de abandonar Hareton seguía rompiéndole el corazón. Encontrar un poco de paz y tranquilidad para leer y esconderse son dos cosas distintas. Aún así, si quieres usar este espacio, te lo dejaré. Sena empezó a levantarse y alargó la mano para coger el libro que había dejado en el banco cuando Arthur llegó. Antes de que ella pusiera la mano sobre el libro, Arthur Blakely lo había cogido, y estaba estudiando su portada. Walter Scott, se dijo mientras leía la portada. No estoy tan seguro de que sea una elección tan adecuada para una joven. Cuando Sena había regresado de Halfield Hall unos días antes, había revisado inmediatamente sus libros y sacado Ivanhoe, de Sir Walter Scott, para leerlo una vez más. Aunque conocía bien la historia, algo en su conversación con Graham McLaren la había obligado a mirarla de nuevo, a leer cada pasaje con ojos nuevos, pensando en sus observaciones y viendo dónde encajaban. No veo por qué es un libro inadecuado, indicó Sena con seguridad, aunque tuvo cuidado de no contrariarle. No es un simple romance, ¿verdad? Por lo que he oído de ese libro, creo que no es una lectura apropiada para una dama. Hables como si no lo hubieras leído. No, no lo he leído. Soy un hombre muy ocupado y tengo poco tiempo para esas diversiones. Hablaba con enojo, como quien ha sido sorprendido en algo. Entonces no veo cómo puedes afirmar que es inadecuado. Me ha parecido un libro muy instructivo, con aventuras, sí, y romance. No encontré nada inadecuado en él, te lo aseguro. Sena tuvo cuidado de no defender su lectura del libro. Era cierto que no había nada inadecuado en él, nada en absoluto. El mero hecho de que su primo pudiera decir tal cosa dejaba claro que nunca lo había leído. Pero ella no se defendería, no se disculparía. Lo que Sena decidiera leer era asunto suyo y solo suyo. Arthur Blakely ya le había dado la idea de que era, tal vez, un hombre al que le gustaba controlar a la gente. En la tarde de bridge, ella había percibido esa sensación con mayor intensidad. No me parecen apropiados los temas históricos y de aventuras, espetó. Primo, hablas como si tuvieras algún control sobre lo que leo. Aunque vas a heredar esta casa, no me heredas a mí. Tendrás el control de esta casa y nada más. Y solo entonces, cuando el periodo de gracia llegue a su fin, te convertirás en el amo de esta casa. Pero para entonces ya nos habremos ido, y poco me importará lo que decidas hacer y controlar. Mi querida prima, comenzó, y se detuvo un momento para serenarse. Sena sabía que había visto un destello de vil ira en sus ojos, y había pensado, por un horrible momento, que podría golpearla.
Mi querida prima, solo pretendía ofrecer una opinión sobre el asunto, y nada más. Si has malinterpretado mis intenciones como una instrucción, entonces por favor permíteme disculparme por mi falta de claridad. Hice una pequeña reverencia que a ella no le convenció. Me atrevería a decir que la vida está llena de intenciones malinterpretadas, indicó Sena ambiguamente y sonrió. Aún así, si me disculpas. Esta vez, Sena se levantó y le tendió la mano para coger el libro. Sin embargo, él no se lo dio, sino que se limitó a girarlo una y otra vez en su mano, sin mirarla. Sena no quería irse sin el libro, ni pasar más tiempo en su compañía del que ya había pasado. Si no te importa, me gustaría tener mi libro. Creo que ha pasado algún tiempo en Halfield Hall con el conde en los últimos días. Habló en voz baja, casi de una manera que a otros les habría parecido conversacional. Para Sena, sin embargo, era todo menos eso. Podía oír no solo la pregunta en su tono, sino también la acusación. Es cierto que me invitaron a Halfield Hall, junto con mi madre y mi hermana, dijo con rotundidad, fulminándolo con la mirada. Pero no fue para una simple merienda. Fue durante todo el día, ¿no es así? Si me permites la pregunta, ¿quién te lo mencionó exactamente? Ella se encogió de hombros y trató de parecer no afectada por todo, a pesar de sus sentimientos de ira y preocupación. No creo que te interesen esas cosas. Tu madre lo mencionó, Sena. Sin duda no se había dado cuenta de que era un secreto. Y no es un secreto, primo. No hay necesidad de que sea un secreto. Entonces, ¿puedo preguntar por qué eres tan reservada al respecto? No elijo hablar de todos los aspectos de mi vida. Eso no me hace reservada. Pero no entiendo por qué necesitarías ocultarme algo. No nos conocemos tan bien como tu trato hacia mí podría sugerir. Me doy cuenta de que somos primos segundos, pero somos recién conocidos. No tenemos esa cercanía que tienen las familias cuando han crecido en proximidad. ¿No crees que es así? Pero debes saber que no pregunto simplemente como un familiar preocupado. Me temo que no lo entiendo, comentó Sena, segura de que sí lo entendía. Por encima de todo, esperaba que él no estuviera a punto de hacer una declaración u otra. Esperaba que su conversación y su postura argumentativa no le hubieran llevado a este punto, el punto en el que ya no podía evitar el asunto. Habrás notado mi consideración hacia ti estas últimas semanas. Él le dedicó una amplia sonrisa. Su rostro anodino repentinamente ocupado por la excitación. No he notado nada más que nuestra temprana amistad. ¿Incluso en Croston Hall? Le tendió la mano hacia el banco que ella acababa de dejar libre, indicándole que volviera a sentarse. Por favor, siéntate un momento. Sena respiró hondo, y se sentó tan lejos de él que quedó apretada contra el brazo de madera del banco. Pudo ver que él la miraba con curiosidad, y que había notado su determinación de tener algo de espacio entre ellos. Sin embargo, se alegró al ver que él no intentaba acortar esa distancia. Por el contrario, permaneció donde estaba, dando vueltas al libro de Walter Scott entre sus manos. Cuando Sena permaneció en silencio, su primo empezó a hablar de nuevo. En Croston Hall, me pareció detectar una particular atención en ti. Comenzó, y la cabeza de Sena empezó a dar vueltas. No parecía importarte entonces que nos sentáramos tan cerca uno del otro. Le sonrió. Una sonrisa cómplice. La sonrisa la enfureció, y la hizo sentirse frustrada a la vez. Él creía conocerla, y había decidido que ella estaba tan interesada en él, como él parecía estarlo en ella. Pero era un hombre que no escuchaba. Un hombre que no prestaba atención a lo que le rodeaba. A menos, por supuesto, que el asunto en cuestión no fuera de su incumbencia. Realmente era un personaje espantoso. Y de repente ella deseó estar a cientos de millas de distancia. No me sentía cómoda. Creía que lo habrías matado, pero parece que no notaste mi incomodidad. No veo ninguna necesidad de que te hayas sentido incómoda en mi presencia. Parecía un poco insultado. No me incomodó tu presencia, primo, solo tu proximidad. La verdad era que se había sentido incómoda por su presencia y su proximidad. Sin embargo, su primo parecía ahora tan abatido e insultado, que sintió que le correspondía a ella reparar el daño, aunque solo fuera un poco. Quizás simplemente no has tenido tiempo suficiente para conocerme. Tal vez, repuso Senna, teniendo la terrible sensación de que estaba siendo manipulada. Dime, ¿has tenido mucho tiempo para conocer al conde de Halfield? Nos hemos conocido mejor, sí. Una vez más, Senna estaba furiosa.
ahora deseaba no haber tratado de no herir sus sentimientos de ninguna forma. La verdad era que él no merecía tal consideración, y ella lo recordaría muy bien en el futuro. Me sorprende que te sientas atraída por otro caballero tan pronto, después de tu amarga decepción. Habló en un tono tan sentencioso que ella se sintió como si estuviera en la iglesia un domingo por la mañana. Mis sentimientos al respecto no son realmente de tu incumbencia. No quiero parecer antagonista, pero no te debo ninguna explicación. Eres mi primo y nada más. No eres mi padre y no tienes ningún control sobre mí, como ya he dicho. Tu intromisión no me parece grata. No pretendo entrometerme. Solo deseo ayudar e instruir en lo que pueda. No necesito tus instrucciones, ni las acepto, repuso Senna con enfado. ¿Pero no te importa nada tu propia reputación? Mi reputación, desde luego, no está en juego, y tampoco es fuente de ningún cotilleo, señor Blakely. Casi escupió las últimas palabras, tan deseosa estaba de que él supiera que ya no estaban en términos amistosos. Todavía no, pero me preocupas. Después de todo, no habría nadie en el condado que pensara como algo inusual que aceptaras una propuesta de matrimonio de mi parte. ¿De ti? Preguntó Senna, dejando atrás la informalidad y con una expresión que le decía claramente cómo se sentía ante tal perspectiva. Todo el mundo entendería la simplicidad y practicidad de tal matrimonio. Después de todo, estoy seguro de que darías casi cualquier cosa por quedarte aquí, en Hareton Manor, con tu madre y tu hermana. En verdad, una alianza así sería de lo más sensata y fácilmente condonada por todos. Esa no es razón para casarse, y no necesito desviarme de mi camino para complacer a la sociedad. Y en cuanto a una propuesta de matrimonio de tu parte, primo, te rogaría que no la hicieras. Si de alguna manera te he hecho creer que hay cierta simpatía entre nosotros, que una propuesta tuya sería aceptada o incluso bienvenida, lo siento. Pero creo que es cierto que no he hecho ni dicho nada que te haga sospechar tal cosa. Pero el conde de Halfield aún no ha hecho tal propuesta. ¿Estoy en lo cierto? No. El conde no ha hecho ninguna propuesta, pero de nuevo, no es asunto tuyo. Se levantó furiosa, totalmente decidida a dejarle el libre de Walter Scott antes que quedarse un momento más en su compañía. Y si él no hace su propuesta, suponiendo que esa sea su intención, antes del final de estos próximos 3 meses, ¿entonces podrías estar en posición de reconsiderar tus duras opiniones, jovencita? Puedo asegurarte ahora, señor Blakely, que independientemente de cualquier circunstancia de mi vida, nunca jamás me casaría contigo. En ese momento, mientras ella se daba la vuelta para marcharse, él alargó la mano como para agarrarla del brazo. Sin embargo, Senna percibió su movimiento y giró sobre sus talones, huyendo de él antes de que tuviera la oportunidad de agarrarla.